Era un jueves cualquiera, pero llevaba un peso que Alejandro sentía sobre los hombros desde la mañana. La ciudad seguía su ritmo impersonal, y él, como siempre, salía temprano, con la carpeta de cuero en la mano y la mirada fija en algún punto más allá del presente. La corbata impecable, los zapatos lustrados y el reloj suizo en la muñeca componían su armadura diaria, la misma que usaba desde que Lucía se había ido. Ese día, sin embargo, había algo fuera del guión. Tendría que llevar a Sofía consigo por un imprevisto con la niñera. No discutió con la niña, solo le dijo que lo acompañaría, y ella, sin protestar, subió al asiento trasero del auto, abrazada al cuaderno de dibujos que siempre llevaba cuando se sentía insegura. Ninguno de los dos habló durante el trayecto, y el silencio entre padre e hija era más incómodo que el tráfico lento. El restaurante elegido para la reunión era elegante, discreto, frecuentado por ejecutivos. No exactamente un lugar para una niña de 8 años. Alejandro no pensó en cambiar los planes. Pidió una mesa aislada. Avisó que habría una niña con él. Y, como siempre, pensó que todo estaría bajo control. Sofía se sentó a su lado, callada, mientras él repasaba los informes en la tablet. Fue entonces cuando apareció Valentina, joven, uniforme sencillo, el cabello recogido de cualquier forma, pero con una sonrisa abierta y mirada atenta. Se agachó para hablar con Sofía, como si la conociera de años, preguntando su nombre y qué le gustaba dibujar. Alejandro observó de reojo, listo para interrumpir, pero algo en la naturalidad del gesto lo hizo dudar. Por primera vez en mucho tiempo, vio a su hija sonreír de verdad. Valentina no insistió en hablar con Alejandro. Tomó los pedidos, hizo una pequeña broma sobre la elección del plato infantil de Sofía y siguió con el servicio, con la ligereza de quien entiende el límite entre la amabilidad y la invasión. Durante el almuerzo, Sofía, que rara vez hablaba cuando estaba con el padre, comenzó a mostrarle los dibujos a su nueva amiga, dibujos sencillos, hechos con bolígrafo de colores, pero cargados de ternura. Una casa con 3 figuras, una mujer de cabello suelto sonriendo, una niña en el columpio, un hombre de traje. Alejandro miró de reojo y notó que esa imagen era un recuerdo, no una invención. El nudo en su garganta se formó rápido, pero lo tragó. Valentina no comentó nada, solo elogió sinceramente el trazo y preguntó si quería dibujar otra cosa mientras esperaba el postre. Después de la reunión, Alejandro se levantó deprisa, como siempre, pero antes de salir, Valentina se acercó y le entregó una servilleta con un dibujo de Sofía. Ella dijo que lo puedes guardar, murmuró, con una expresión que no era de lástima, sino de respeto. Alejandro solo asintió, sin saber qué responder. En el auto, Sofía parecía más liviana. No habló mucho, pero miró por la ventana con otra expresión, como si algo dentro de ella se hubiese reorganizado. Esa noche, cuando Alejandro fue a la habitación de su hija para ver si dormía, encontró sobre el escritorio el cuaderno abierto en una nueva hoja. Valentina sonriendo, con un delantal y una bandeja. Era la primera vez, en meses, que otro rostro aparecía en los dibujos de la niña además del de Lucía, y eso lo inquietó de una manera extraña, como si algo se estuviera moviendo, donde él juraba que todo estaba congelado. En los días siguientes, Alejandro intentó mantener la rutina intacta, pero Sofía comenzó a pedir volver al restaurante. No insistía con berrinches, solo preguntaba con delicadeza, de esa que desmonta cualquier respuesta preparada. ¿Será que la chica sigue ahí?, decía, con los ojos puestos en los lápices de colores. Alejandro, reacio, cedió a la tercera vez. Programó otro almuerzo en el mismo lugar, sin reunión, solo los dos. Cuando llegaron, Valentina los reconoció de inmediato. Los recibió con una sonrisa que no forzaba simpatía, sino que acogía, como quien realmente se alegra de ver a alguien de mena nuevo. Sofía corrió hacia ella con un dibujo nuevo en las manos. Ahora era la mesa del restaurante, con los 3 juntos. Alejandro, que observaba todo de pie, se sintió fuera de lugar, como si estuviera entrando en una historia que no había escrito. La comida fue ligera, casi silenciosa, pero con pequeños intercambios de miradas y sonrisas, que poco a poco parecían aflojar el nudo invisible entre padre e hija. Valentina sugirió un postre que no estaba en el menú, un dulce simple que recordaba a la infancia. A Sofía le encantó. Alejandro aceptó probar.
sin entusiasmo, pero al probarlo, tuvo un recuerdo tan vívido de Lucía cocinando con la hija en la cocina de casa que casi se levantó para irse. No se fue, solo respiró hondo y guardó silencio. Valentina lo notó. No preguntó nada, no se entrometió. Solo volvió minutos después con un vaso de agua y lo dejó discretamente junto al plato de él. Fue en ese gesto mínimo, sin palabras, que Alejandro sintió por primera vez, desde el luto, que alguien lo veía más allá de la apariencia impecable y el apellido conocido. En la tercera visita al restaurante, algo cambió. No fue nada grandioso, solo una invitación de Valentina para que Sofía la acompañara hasta el fondo, donde guardaban papeles de borrador para los pedidos. Pidió permiso al padre, que dudó, pero asintió. Se quedó observando de lejos, viendo a la hija caminar tras la camarera con pasos pequeños y seguros. Cuando regresaron, Sofía traía en las manos un papel doblado con el título Menú de ideas. Allí estaban sugerencias como helado de cielo azul y pastel que cura la nostalgia. Valentina rió junto con la niña, como si eso tuviera sentido, como si la vida también pudiera estar hecha de eso. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Una sonrisa tímida, casi contenida, pero auténtica. Notó que no solo la hija se estaba abriendo, él también. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Alejandro encontró el dibujo del menú de ideas dentro de la mochila de ella. Se sentó a la mesa del comedor, rodeado de papeles, informes y contratos, y se quedó mirando ese pedazo de papel como quien intenta descifrar un código imposible. Recordó las conversaciones con Lucía, la manera en que ella hacía preguntas sobre lo que él jamás se permitía pensar. ¿Puedes vivir sin preverlo todo? Sintió nostalgia, una que dolía hondo, pero que por primera vez no venía acompañada solo de culpa. Por primera vez, había algo así como una brecha, una sensación sutil de que aún existían cosas imprevisibles que podían ser buenas. Y eso, sin que él lo dijera en voz alta, le dio miedo. Miedo de empezar de nuevo, miedo de olvidar, pero también, muy discretamente, un deseo de seguir adelante. Al final de esa semana, Alejandro tomó una decisión improbable. Llamó al restaurante y preguntó si Valentina estaría de descanso al día siguiente. Quería evitar la decepción de su hija. El recepcionista confirmó que sí, ella trabajaría. Alejandro agradeció y colgó, sin saber muy bien lo que estaba haciendo. El sábado, llevó a Sofía a almorzar allí. Valentina los recibió con sorpresa y alegría genuina, sin exageraciones. Había una naturalidad en la forma en que hablaba con la niña, y ahora, incluso con él. Preguntó si tenían planes para el fin de semana. Alejandro respondió que no, y Valentina sugirió, con cierta vacilación, un parque cercano, donde a veces ella iba a dibujar. No insistió, pero Sofía miró al padre, con ojos esperanzados, y él entendió que había ahí más que una invitación casual. Fueron al parque esa misma tarde. Valentina llevó un cuaderno de dibujo, se sentó con Sofía en el césped y empezaron a inventar personajes juntas. Alejandro, al principio, se quedó alejado, sentado en un banco, observando, pero poco a poco se acercó. Se sentó en el suelo, de traje, torpe, pero presente. Sofía puso un lápiz en su mano y le pidió que dibujara también. Él lo intentó. Salió una línea torcida, un rostro desproporcionado, y ellas rieron. Y él también rió. Rió fuerte, sin darse cuenta. La gente pasaba a su alrededor, pero en ese círculo de papel y colores, el tiempo parecía diferente. Ya no era el tiempo de la empresa, ni de la ausencia. Era un tiempo nuevo, el tiempo de la presencia. Alejandro no le dijo nada a Valentina, pero cuando sus ojos se cruzaron, hubo un reconocimiento silencioso. Él estaba cambiando, y ella lo notaba. A partir de ese día en el parque, los encuentros empezaron a ser más frecuentes. Nada era demasiado planeado, pero tampoco era casualidad. Valentina los invitaba a conocer rincones de la ciudad que adoraba, ferias, una librería antigua, una pequeña exposición de acuarelas. Alejandro se sorprendía de lo cómoda que se sentía Sofía en esos ambientes, como si redescubriera una parte de sí misma que antes estaba dormida. Y él, aunque aún se mantenía contenido, ya no se refugiaba en el celular o en los compromisos. Empezó a dejar el reloj en la mesita de noche los sábados.
Empezó a notar sonidos que antes ignoraba: la risa de su hija, los pájaros en la plaza, el ruido del lápiz sobre el papel. En uno de esos paseos, entraron a una tienda de juguetes antiguos, y Sofía encontró una muñeca de trapo muy parecida a la que Lucía le había cosido años atrás. Se quedó paralizada frente a la estantería, sin decir una palabra. Valentina notó el silencio, y con delicadeza, se agachó junto a la niña. ¿Quieres sostenerla un poquito?, preguntó sin prisa. Sofía asintió. Alejandro se acercó, despacio, y vio a su hija abrazar la muñeca con fuerza. No lloró, solo se quedó ahí, sosteniéndola fuerte. Él miró a Valentina, y la mirada de ella era la de quien comprende sin que nadie tenga que explicar. En ese momento, algo se consolidó entre ellos. No un romance, todavía, sino una complicidad. Una alianza silenciosa construida con gestos pequeños y verdaderos. Con el paso de las semanas, Alejandro empezó a notar cambios sutiles en sí mismo. Ya no evitaba tanto los espacios de la casa que guardaban. Recuerdos de Lucía. Entraba en la cocina. A veces preparaba el desayuno con Sofía, aunque torpemente. Volvió a tocar el piano del salón, el mismo que Lucía tocaba los domingos por la tarde. Cierta noche, al encontrar un antiguo video de su esposa jugando con la hija, no lo apagó de inmediato como solía hacer. Lo vio hasta el final, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero en paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora compartía espacio con otras emociones, con algo de ligereza. Y Valentina, aunque no sabía todo, era parte de esa transformación. No preguntaba demasiado, no invadía, pero estaba ahí, constante. Sofía, por su parte, florecía. Volvió a tararear por la casa, a decorar el cuarto con recortes de colores, a pedir para ir al taller improvisado de Valentina, que pintaba en sus ratos libres. Un domingo soleado, pasaron la tarde juntas creando un collage que titularon Las cosas buenas que aún existen. Alejandro, sentado a la mesa, observaba en silencio, sin saber si era más gratitud o incredulidad lo que sentía. Nunca imaginó que algo, o alguien, pudiera atravesar el muro que él mismo había construido alrededor del luto. Y sin embargo, ahí estaban, todas las grietas abiertas, dejando entrar color, sonido y olor a vida nueva. Aunque no se hablara de ello, él sabía que a Lucía le habría gustado verlo, que tal vez eso era lo que ella quiso decir cuando le pidió que no dejara que el mundo se oscureciera después de su partida. Una tarde, mientras regresaban de una de esas salidas, Sofía soltó la mano del padre y corrió hacia Valentina para mostrarle una flor amarilla que había recogido. «Es para ti», dijo, con naturalidad. Alejandro observó la escena con un nudo en el pecho, una mezcla de orgullo y miedo. Sabía lo que eso representaba: confianza, afecto, apertura. Se sentía feliz de ver a la hija tan viva, pero también vulnerable por permitir de nuevo que alguien ocupara espacio en su vida. Era como caminar sobre un lago helado. Hermoso, pero incierto. Cuando Valentina agradeció el regalo y enlazó suavemente los dedos de la niña, el gesto tuvo un peso silencioso, casi solemne. No era solo una flor, era una invitación al afecto. Y él, sin entender todo, aceptó. Esa misma noche, después de acostar a Sofía, Alejandro caminó hasta el cuarto que solía compartir con Lucía. Se detuvo ante el armario cerrado, ese que no abría hacía meses. Respiró hondo y lo abrió. Ahí estaban los vestidos, los pañuelos, el perfume aún cerrado, todo intacto. Se sentó al borde de la cama y se quedó allí por largos minutos. Lloró en silencio. No era un llanto de desesperación, sino de aceptación. Por primera vez, sintió que podía mirar a Lucía sin culpa, que podía recordarla con amor, sin ahogarse. Tomó una de las cajas de cartas que ella había dejado y volvió a leer la última, la que le pedía que viviera, que no se escondiera de su propia historia. Y al terminar, susurró, como si ella pudiera oír: «Lo estoy intentando, amor. De verdad, lo estoy intentando». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, y fue como abrir una ventana después de mucho tiempo cerrado. Poco tiempo después, Valentina compartió, sin pretensiones, que había sido aceptada en un curso de restauración en Barcelona.
Lo dijo con la misma sonrisa de siempre, pero Alejandro notó que había algo contenido detrás. Un temor a herir, tal vez. Sofía, que tenía un vaso de jugo en la mano, detuvo el movimiento y preguntó: «¿Pero vas a volver, verdad?». Valentina dudó. Respondió con honestidad que no lo sabía, pero que quería mantener el contacto. Alejandro sintió el suelo moverse bajo sus pies, como si todo lo que habían construido estuviera a punto de desmoronarse, pero no lo demostró. Solo asintió, como siempre hacía cuando necesitaba parecer fuerte. Y, en ese silencio entre ellos, algo se rompió y se unió al mismo tiempo. Era la conciencia de que nada dura para siempre, pero también de que lo verdadero encuentra una forma de continuar. El día de la despedida, Valentina llevó un sobre para Sofía. Dentro, había una carta y una pequeña acuarela pintada a mano. Era la imagen de los tres sentados en el parque, rodeados de flores y garabatos de colores. Sofía lloró al verlo, pero no fue un llanto de desesperación. Fue ese llanto sereno de quien entiende, aunque no lo acepte del todo. Alejandro presenció todo con el corazón encogido. Quiso decir tantas cosas, pero no encontró palabras. Al final, cuando Valentina lo abrazó antes de subir al auto, él solo dijo: «Gracias por devolverle el color a mi hija». Ella apretó el abrazo y respondió: «Ella me enseñó a creer de nuevo». Y entonces se fue, sin promesas, sin certezas, solo con lo que se había construido. Una historia sincera, hecha de trozos reales, que ahora seguía por otros caminos. Los días siguientes fueron silenciosos, pero de un tipo diferente. Ya no era el silencio del duelo, ni el de la ausencia asfixiante. Era el silencio de la nostalgia con buena memoria. Sofía preguntaba por Valentina a menudo, pero sin desesperación. Escribía cartas, hacía dibujos, y los guardaba en una caja con el nombre para cuando ella vuelva. Alejandro, por su parte, empezó a escribir también. No cartas para Valentina, sino páginas sueltas en un cuaderno que encontró en el fondo de un cajón. Escribía sobre las cosas que sentía, sin saber exactamente por qué. Tal vez porque, por primera vez, necesitaba registrar lo que ya no podía controlar con números. Era su forma de continuar la conversación. Con Lucía, y sin darse cuenta, también con Valentina. Con el paso de las semanas, llegaron las primeras cartas desde Barcelona. Una para Sofía, llena de dibujos divertidos y novedades sobre el curso. Otra, más corta, para Alejandro. Era directa, pero dulce. Contaba sobre los desafíos de la nueva ciudad, sobre cómo aún pensaba en ellos cuando veía padres e hijas caminando por las calles. Alejandro leyó la carta varias veces. La guardó en el cajón del escritorio. No respondió de inmediato. Prefirió esperar unos días, organizar los sentimientos. Cuando finalmente escribió, fue honesto. Dijo que la extrañaba, que no sabía lo que eso significaba aún, pero que había aprendido que el amor podía continuar incluso cuando la vida tomaba rumbos diferentes. Dijo también que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, y que, si algún día ella regresaba, él y Sofía estarían allí, con la puerta abierta. Los meses pasaron con un ritmo extraño, ni lento ni rápido. Había una rutina establecida, pero con pequeños rituales nuevos. Todos los viernes, Alejandro y Sofía preparaban juntos una receta sencilla, generalmente alguna que Lucía solía hacer. Era una forma de mantener viva su memoria sin que doliera. Valentina seguía enviando cartas, a veces con fotos, otras con pequeños trozos de tela o hojas secas recogidas en los parques de Barcelona. Sofía guardaba todo con cuidado, como quien colecciona un futuro. Alejandro, por más que intentaba mantenerse en el presente, notaba que esa ausencia dejaba un vacío extraño, no de dolor, sino de expectativa. Cierto día, al regresar de una reunión, Alejandro encontró a Sofía sentada en la terraza con una carta abierta en el regazo. Sonreía. Solo dijo: «Ella viene a pasar unos días aquí». El corazón de él latió con fuerza, pero intentó mantener la calma. «¿Cuándo?», preguntó, intentando ocultar el nerviosismo. «La semana que viene». La respuesta vino con naturalidad, como quien anuncia la llegada de alguien de la familia. Durante los días siguientes, Alejandro se vio invadido por una ansiedad que ya no sabía manejar. Limpió la casa, organizó la habitación de huéspedes, compró flores sin saber bien por qué. No se lo contó a nadie, no lo comentó en el trabajo. Era como si quisiera guardar ese momento solo para él y para Sofía, un espacio íntimo donde la esperanza pudiera regresar sin pedir permiso.
El reencuentro fue una mañana de sábado. El vuelo llegó temprano, y Alejandro insistió en ir solo al aeropuerto, diciendo que sería más sencillo. Pero Sofía se despertó antes del despertador. Se puso la ropa elegida la noche anterior y dijo: «Firme, quiero ir contigo». En el camino, casi no hablaron. Alejandro conducía en silencio, demasiado atento al tráfico, al reloj, a cada respiración. Cuando finalmente vio a Valentina cruzar las puertas automáticas de la terminal, con la mochila al hombro y la mirada barriendo el hall, sintió un impacto extraño en el pecho, un reconocimiento inmediato, como si el tiempo no hubiera pasado. Sofía corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Alejandro fue más despacio. Cuando se acercó, los ojos de Valentina encontraron los suyos, y ninguno de los dos dijo nada por un instante. El abrazo vino después, simple, firme, con el peso contenido de todo lo que no se dijo en los últimos meses. De vuelta en casa, todo parecía un poco diferente, aunque los muebles fueran los mismos. Valentina recorría las habitaciones con una mirada de curiosidad y cuidado, como quien pisa terreno sagrado. Sofía la llevó a ver el mural de dibujos en su cuarto, donde estaban pegados todos los mensajes y cartas recibidos desde Barcelona. Valentina sonrió emocionada. Sostuvo la mano de la niña con ternura. En la cocina, Alejandro preparaba café. Algo raro, pero ahora parte de su nueva rutina. Cuando ella entró, la invitó a sentarse. Había silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de quienes ya han compartido mucho, incluso a distancia. Tomaron el café despacio. Alejandro, de repente, preguntó: «¿Piensas volver para quedarte?». Valentina tardó en responder. Lo miró con sinceridad y dijo: «Aún no lo sé, pero quiero descubrirlo aquí, sin promesas, sin certezas, solo la posibilidad». Y para Alejandro en ese momento, eso era suficiente. Los días siguientes fueron suaves, casi suspendidos. Valentina se adaptó rápidamente a la rutina de la casa, como si ya conociera sus ritmos. Se levantaba temprano con Sofía, ayudaba en las tareas, reía con los dibujos inventados, y en las tardes, soleadas, salían los tres a caminar sin rumbo fijo. Alejandro, aún cauteloso, se permitía pequeños desvíos del control, dejaba escapar la tarde sin planear, aceptaba cambiar de ruta por un pedido de la hija, reía con cosas simples. El afecto entre él y Valentina crecía de manera sutil, sin declaraciones, pero con una constancia que decía más que las palabras. Un toque en el hombro, una mirada prolongada, un silencio compartido al final del día. Era como si todo lo que estaban construyendo estuviera tejido con cuidado, con la urgencia de quienes ya han perdido lo esencial una vez y no quieren desperdiciar lo que han encontrado de nuevo. Una noche de viernes, después de que Sofía se durmió, los dos se quedaron en la terraza observando las luces de la ciudad. Valentina sostenía una taza de té, los pies descalzos, y Alejandro a su lado parecía menos tenso que nunca. Ella fue quien habló primero. «A veces tengo miedo de no saber quedarme, de no ser lo que ustedes esperan». Él tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería encontrar la forma correcta de decirlo. «No esperamos nada, solo vivimos ahora, y ha sido bueno». Ella asintió, con los ojos húmedos, pero no lloró. Apoyó la cabeza en su hombro, y se quedaron allí, en silencio. No había nada que necesitara ser explicado, solo vivido. Y en ese instante, sin promesas ni planes futuros, Alejandro supo. Había vuelto a empezar. No como antes, no como si Lucía no hubiera existido, sino precisamente porque ella había existido y le había dejado el coraje de abrir el corazón a lo inesperado. El domingo siguiente, decidieron hacer algo que Alejandro no hacía años: un picnic en el parque. Valentina preparó bocadillos sencillos. Sofía llevó una manta florida y dibujos nuevos para mostrar. Alejandro, curioso, solo ayudó a cargar las cosas. Llegaron temprano. Eligieron un rincón tranquilo cerca de un árbol alto. El sol se filtraba entre las hojas, creando una luz suave sobre los tres. Se sentaron allí como si ese fuera un lugar antiguo, de pertenencia. Sofía dibujaba en el cuaderno mientras Valentina contaba historias inventadas. Alejandro escuchaba, observaba, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo, no dividido entre el pasado y el presente, sino entero, como si, en ese instante, todo lo que fue y todo lo que estaba llegando pudieran coexistir. Después de la merienda,
Sofía se alejó un poco, corriendo tras un pajarito que volaba bajo. Alejandro y Valentina Seni quedaron sentados uno al lado del otro, los brazos rozándose suavemente. Él la miró y dijo, en voz baja, casi como un susurro, «Tú cambiaste todo». Valentina sonrió, pero respondió con la mirada, «Tú también». Y entonces se besaron, sin prisa, sin miedo, con la calma de quien entiende que el amor verdadero no siempre es avasallador, sino que puede ser silencioso, firme y profundo. Cuando se separaron, Alejandro miró a lo lejos a su hija y luego a Valentina y dijo, «Creo que a Lucía le gustaría ver esto». Valentina asintió, sosteniendo su mano con firmeza. Allí, bajo la sombra de ese árbol, el tiempo parecía haber encontrado un punto de equilibrio, un verdadero nuevo comienzo, nacido del dolor, pero cultivado con amor real. Las semanas siguientes trajeron una nueva naturalidad a la casa. No había grandes declaraciones, ni conversaciones sobre el futuro lejano. Había desayunos con risas, cenas sencillas con historias del día, y noches en que Alejandro y Valentina se sentaban en el sofá, solo para escuchar a Sofía contar sus ideas locas, para libros que aún quería escribir. Todo se construía con un cuidado silencioso, como si cada gesto dijera, «Estamos aquí, y eso basta por ahora». Alejandro, que antes dividía la vida en hojas de cálculo y metas, ahora miraba el reloj solo para saber cuánto tiempo más podía disfrutar junto a las dos. El trabajo seguía, pero ya no lo era todo. Pasó a ser solo una parte de lo que era, y eso, para él, ya era un milagro. Una noche de llovizna, mientras ayudaba a Valentina a organizar cajas en el despacho, Alejandro encontró una carpeta con antiguos dibujos de Lucía. Se quedaron los dos en silencio, hojeando hoja por hoja. Él explicó cada uno, con la voz entrecortada, y Valentina escuchaba con respeto. Al final, Alejandro tomó uno de los dibujos, una acuarela de la terraza de la casa, y lo puso en un marco. «Creo que es hora de que vuelva a la pared», dijo. Valentina sonrió, y juntos colgaron el cuadro junto a la estantería. Cuando 1900, Sofía lo vio al día siguiente, se quedó en silencio unos segundos, luego dijo, «Ella siempre veía las cosas con color, ¿no?». Alejandro se agachó y abrazó a su hija con fuerza. «Y ahora nosotros también». Eso era, una nueva historia que no borraba la antigua, pero que la honraba con delicadeza. Con el tiempo, surgieron pequeñas tradiciones entre ellos, como si estuvieran creando un nuevo lenguaje familiar. Los domingos, cocinaban juntos, cada uno con una tarea, aunque mínima. Sofía se encargaba del postre, Valentina elegía la música, y Alejandro, entre risas y quejas sobre la cocina, preparaba algún plato improvisado. Aquello que antes era impensable para él, vivir sin guión fijo, ahora tenía sentido. Las conversaciones en la mesa iban desde recuerdos de Lucía hasta planes sencillos de vacaciones, como un viaje a la playa o una visita a un museo. Todo era posible, pero nada era urgente. Estaban presentes, y eso era suficiente. El pasado ya no era un peso, sino parte de lo que sostenía el presente. En uno de esos domingos, mientras lavaban los platos juntos, Valentina compartió algo que guardaba hacía tiempo. «¿Sabes qué me hizo volver?», preguntó, enjuagando un bol. Alejandro la miró, curioso. No fue solo la nostalgia, fue la certeza de que podía ser yo misma aquí, contigo, con Sofía, sin tener que esconder lo que viví, lo que también perdí. Alejandro no respondió de inmediato, solo se acercó, tomó su mano aún mojada y dijo, «Lo sé, y te veo entera». Valentina respiró, hondo, emocionada. Eso era lo que más temía, no caber en una historia que ya había empezado antes que ella. Pero allí, en ese gesto simple, entendió que no era una sustituta, ni una intrusa, era parte. Y eso selló entre los dos una verdad sin grandes palabras. Estaban construyendo algo real, que respetaba todo lo que vino antes y, aún así, apuntaba hacia lo que vendría después. En la escuela, los profesores empezaron a notar cambios en Sofía, más participativa, más segura, más ligera. Enviaron una nota a Alejandro felicitándolo por el progreso de ella. Mencionaron que la niña había presentado un trabajo sobre la familia como casa de afecto, con collages y fotos. Entre las imágenes estaba una de la madre, otra de la propia Valentina pintando con ella en el parque, y otra de los tres juntos, sonriendo en un desayuno. Cuando Alejandro vio eso,
sintió que algo se desataba por dentro. Era la confirmación silenciosa de que su hija se estaba curando no por olvidar, sino por poder acoger el dolor sin miedo. Y él también. Guardó esa nota como quien guarda un trozo raro de la propia vida, con respeto y gratitud. Más tarde, ese mismo día, al llegar a casa, Alejandro llamó a Sofía para conversar. Le dijo que había visto el trabajo y que estaba orgulloso de ella. Sofía, con la simpleza que solo tienen los niños, respondió: «Solo puse a todos los que me hacen bien. Mamá todavía lo hace». Y entonces, sin ser interrumpida, completó: «Y Valentina también. Es como otra parte de nuestra casa ahora». Alejandro la abrazó fuerte, luchando contra las lágrimas, y prometió, en voz baja: «Nunca vamos a dejar de recordar a mamá, pero podemos ser felices de nuevo, juntos». Sofía asintió como si fuera obvio, y quizás lo era. Para ella, la vida ya había encontrado un nuevo camino. Para Alejandro, ese momento fue más que una conversación, fue una liberación. La confirmación de que seguir adelante no era un abandono, sino una forma de seguir amando. A fin de ese mes, Alejandro decidió hacer algo que venía posponiendo hacía mucho: visitar la tumba de Lucía con Sofía. Desde el funeral, nunca había vuelto. Siempre encontraba una excusa: el trabajo, el tiempo, la escuela de la hija. Pero ahora sentía que era el momento adecuado. Avisó a Sofía con anticipación. Le preguntó si quería ir. Ella dijo que sí, sin dudar. El sábado, llevaron flores del jardín, de esas que Valentina cultivaba en las macetas de la terraza. Llegaron al cementerio temprano, sin prisa. Alejandro llevó una foto nueva de Sofía, con el marco que la propia niña había decorado con pegatinas y brillantina. Cuando llegaron ante la lápida, se quedaron en silencio unos minutos. Sofía fue la primera en acercarse. Tocó la piedra fría con delicadeza y dijo: «Estamos bien, mamá, y hay una persona nueva que también nos cuida, pero te recuerdo todos los días». Alejandro se arrodilló junto a la hija, colocó la foto apoyada en la base de la tumba y finalmente dijo lo que guardaba desde la partida de Lucía: «Tardé en entender, pero tenías razón. Amar de nuevo no es olvidar, es continuar». Cerró los ojos un instante, respiró hondo y sintió un alivio casi físico. Al levantarse, notó que, por primera vez desde el luto, salía de ese lugar con el corazón menos pesado. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ahora había espacio también para la esperanza. Y eso era lo que Lucía le había pedido, que viviera. Esa misma noche, al volver del cementerio, encontraron a Valentina en la cocina, distraída, con una receta nueva que probaba. Cuando vio llegar a los dos, notó algo diferente en sus miradas. No preguntó nada, solo sonrió y siguió batiendo la masa. Alejandro se acercó por detrás, pasó los brazos alrededor de su cintura y apoyó el rostro en su hombro. No dijo palabra. Valentina entendió. Era como si, en ese gesto, él estuviera compartiendo con ella todo lo que había sentido ese día. Y lo estaba. Más tarde, cenaron los tres juntos, y cuando Valentina comentó, riendo, que el pastel había salido torcido, Sofía respondió con naturalidad: «Está bien, las cosas más ricas no siempre son las más bonitas». Los dos adultos se miraron y rieron. La simpleza de la niña, una vez más, ponía todo en su lugar. En los días siguientes, la rutina volvió a su ritmo tranquilo, pero había una ligereza nueva, una armonía que se percibía en los detalles, en la forma en que Alejandro dejaba notas para Valentina en la mesa del desayuno, en la manera en que Sofía pedía dormir con ellos en las noches de 1960. Lluvia, en las conversaciones en que hablaban de Lucía, sin que nadie se sintiera incómodo. La casa, antes fría y silenciosa, ahora tenía vida, voces, olores, colores, sonidos y principalmente presencia. Nadie allí vivía en el pasado, pero tampoco se lo ignoraba. Era parte del todo, recordado con respeto, con amor, como una raíz profunda que sostiene el nuevo árbol que crece. Y todos sabían, estaban exactamente donde debían estar. Fue en una mañana común, de esas en las que nada parece extraordinario, que Alejandro se dio cuenta de algo esencial. Estaba en la puerta de la escuela, esperando a que saliera Sofía, cuando vio a la hija corriendo hacia él, mochila a la espalda y un sobre en la mano. «Tenemos que abrirlo juntos», dijo, emocionada. Era una actividad escolar sobre lo que hace especial a una casa. Dentro del sobre había un papel doblado con collages,
y frases escritas con la caligrafía infantil de Sofía. Arriba se leía: mi casa es especial porque tiene recuerdos. Tiene comida rica, tiene risas, tiene el olor de mamá, los abrazos de papá y la sonrisa de Valentina. Alejandro leyó eso sin decir nada. Guardó el papel con cuidado, como si fuera un tesoro, y, por un instante, entendió, con una claridad sin dolor, que su casa ahora era un lugar completo. Al volver a casa esa tarde, fue directo al armario donde guardaba las pertenencias de Lucía. Tomó una pequeña caja de madera, de esas donde ella guardaba objetos significativos, botones antiguos, cartas, billetes. Abrió con cuidado, y entre los papeles amarillentos puso el trabajo de la hija, doblado con delicadeza. Cerró la caja y la devolvió a su lugar, no como quien esconde, sino como quien guarda junto a lo sagrado. Después de eso, fue al salón, donde Valentina preparaba té. Se sentó a su lado, tomó su mano y dijo con naturalidad: «Vamos a Barcelona en las vacaciones». Los tres. Valentina lo miró sorprendida. Luego sonrió. No preguntó por qué. No hacía falta. Era más que un viaje. Era un símbolo, la prueba de que el amor que habían construido allí estaba listo para atravesar distancias. Juntos. Cuando llegaron a Barcelona, semanas después, fue como visitar una historia que nunca habían vivido juntos, pero que ahora tenía sentido. Valentina los guiaba por las calles con familiaridad, mostrando los lugares que habían sido parte de su camino solitario: la cafetería donde escribía cartas para Sofía, el parque donde dibujaba escenas que luego enviaba en acuarela, la biblioteca donde pasaba las mañanas lluviosas. Alejandro y su hija escuchaban todo atentos, como quien oye relatos de un libro valioso. No era turismo, era pertenencia, un reconocimiento de que cada paso de ella por allí también era parte de la historia de ellos. Y en ese entrelazamiento de caminos, los tres parecían formar una nueva raíz, más fuerte, más viva, más consciente. Una tarde, se sentaron los tres en la playa, observando el mar tranquilo. Sofía construía castillos con arena mojada, mientras Alejandro y Valentina se quedaban lado a lado, en silencio. Él tomó un pequeño puñado de arena, la dejó escurrir entre los dedos y dijo: «Nunca sabemos lo que va a quedarse y lo que se va a ir, pero hoy, ahora, todo esto se quedó». Valentina no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro, con una leve sonrisa. El sol bajaba despacio, y el cielo adquiría tonos suaves de naranja y rosa. Era el cierre de un ciclo, y el inicio de otro, uno que no llegaba con promesas grandiosas, sino con la firmeza silenciosa de quien elige quedarse. Y fue allí, sin ceremonias, que Alejandro entendió que ya no necesitaba controlar todo, solo estar, vivir, sentir, y lo estaba haciendo, entero, presente, vulnerable, y finalmente, en paz.